Hola tribu, si estás perdido y no sabes por dónde empezar a estudiar las oposiciones docentes, el vídeo de hoy te va a ayudar, porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. ¡Únete! Vamos allá con estas claves de cómo empezar a estudiar las oposiciones docentes. Y para ello tendrás que ir a las convocatorias que ha habido en diferentes comunidades y sobre todo a la tuya propia o a la que te vayas a presentar y mirar bien las pruebas de las que consistieron esas oposiciones. En general, las oposiciones docentes tienen dos partes. En la primera parte tenemos además dos subdivisiones. La primera es el tema y la segunda es la parte práctica. Vamos a analizar un poco más estas dos subcategorías. En primer lugar, el tema. Normalmente sacan diversas bolas que oscilan entre las 3 y las 5 para que elijas un tema a desarrollar. Y tienes para ello 2 horas. Una pregunta muy típica que me hacéis los opositores es: ¿cuánto tiempo tengo que estar leyendo el tema? Pues realmente no es el tiempo que lees el tema, sino el tiempo que te cuesta escribir ese tema. Es decir, ¿cuánto eres capaz de escribir en 2 horas? Ese va a ser tu límite. Siempre además recuerda hacerte los temas de tal manera que ocupen pues un folio por las 2 carillas más de lo que normalmente escribes, porque el día del examen algo es probable que se te olvide o se te pase. Así pues, tienes que estudiarte los temas del temario teniendo en cuenta pues este tema de las bolas. Hay gente que hace estadísticas, probabilidad de cuántos se tiene que estudiar o cuántos no se tiene que estudiar. Yo recomiendo estudiar cuantos más temas puedas mejor y eso sí, a estudiarlo, agruparlo por bloques de contenido que tengan pues cosas similares. De esa manera vas a poder empezar a estudiar pues mucho mejor. Te divides los temas en bloques y dices, vale, comienzo por este bloque y hay muchos conceptos que me van a servir de un tema para el otro. Además de tener muy claro esto de las 2 horas, es decir, que cuando tú ensayes o te hagas tus pequeños mock exams en casa, ponte a escribir realmente en ese tiempo, en 2 horas. No hagas temas extremadamente largos o muy cortos. Para cuando ya lleves varios temas y hayas cubierto prácticamente la totalidad del temario que tú te quieras estudiar, te recomiendo que hagas esquemas. Siempre vamos de más a menos, es decir, primero lo haremos en un DIN A3 grande, después en un DIN A4, en un folio e incluso al final podemos dejarlo en una tarjetita que te sirva para ir repasando los temas. Además, te recomiendo que crees introducciones y conclusiones comunes para diversos temas, de tal manera que los puedas estudiar muchísimo mejor. La segunda subparte, podemos decir, de esta primera prueba es la parte práctica. Aquí hay una diferencia, o suele haberla, entre las oposiciones de maestros o primaria y las oposiciones de secundaria. En general, las oposiciones de secundaria, en lo que se refiere a mi especialidad, la de inglés, y en todas, son casos prácticos con los que demuestres el conocimiento de tu materia. En inglés, por ejemplo, suele ser una especie de examen nivel C1, ¿no? O tipo proficiency, con un texto donde luego tienen varias preguntas, pues por ejemplo transcripción fonética, preguntas de sinónimos o antónimos, preguntas de definiciones, rephrasing, este tipo de cosas. ¿Qué te recomiendo para preparar esa parte? Pues que te compres diversos libros relacionados con este tema, de gramática un poquito avanzada. Por internet también tienes muchísimos sitios donde buscar y empieces a trabajarla y a hacer muchos ejercicios de gramática, vocabulario y a leer muchísimo en inglés. En otras comunidades hay incluso traducción, listening, por tanto, céntrate bien en la comunidad en la que quieres opositar y apuesta por esas pruebas y practica mucho ese tipo de pruebas. En las oposiciones de maestro, en las oposiciones de primaria, es un poco diferente. A mí me gusta más, la verdad, y son casos prácticos o supuestos prácticos de aplicación diaria en clase, en el aula. Ahora bien, no es simplemente de recursos o de actividades que tú harías en el aula, sino que tienen una base teórica y sobre todo una base legal. Para ello te recomiendo que cojas las leyes más importantes, tanto a nivel estatal como sobre todo de tu comunidad, y las revises, las repases y te hagas tarjetas resúmenes. Si queréis, os haré un vídeo especial sobre cómo hacer resúmenes, ¿vale? Decídmelo en comentarios.
Esos supuestos prácticos pueden ser de diversos tipos. Os voy a dejar enlazado por aquí un vídeo que hice sobre los supuestos prácticos y cómo realizarlos, y también dejaré en la cajita de información pues todos los vídeos que he hecho sobre eso por si os ayudan. Hay que tener muy en cuenta, pues eso, las leyes fundamentales, el currículo, evidentemente la LOE en primer lugar, el currículo de tu comunidad, todas las normas relativas a la diversidad y a la evaluación, y muy en auge ahora también todo lo referente al bilingüismo. Creo que esos tres grupos son como los más importantes de leyes por las que deberías empezar. Por tanto, siempre tu supuesto práctico lo vas a basar de forma teórica en estas leyes que te habrás estudiado, y en base a eso vas a responder qué actividades harías en el aula o cómo tratarías pues a un niño con algún tipo de afección relativa a la diversidad, etc. Después de esta primera parte o primera prueba en la cual hemos tenido el tema y el supuesto práctico, viene la segunda. Ahora bien, hemos hablado en la introducción de ¿y si estoy perdido? ¿Por dónde empiezo? Evidentemente vas a empezar por los temas y los supuestos prácticos, pero no debes descuidar la segunda parte porque no tienes suficiente tiempo entre una parte y otra para hacer todo lo que te exige la segunda parte. ¿Qué es ese todo? Pues es una programación didáctica y unas unidades didácticas, que suelen oscilar entre 12 y 15 dependiendo de las comunidades. En cuanto a la programación didáctica, te voy a dar 3 consejos fundamentales que son por los que tienes que empezar. El primero, leer bien la convocatoria. Sobre todo en lo referente a temas de formato, hay gente que ha suspendido por temas de formato y eso es pues horroroso, la verdad es que te deja muy triste. También en lo referente a las leyes que tienes que aplicar para esa programación, tiene que estar basada legalmente en las leyes de tu comunidad, y una vez tengas bien leída la convocatoria y bien claro el tema de formato y el tema de leyes, pasamos al segundo punto, que es que tu programación tiene que ser personal y original. Es decir, no cojas una programación que te han vendido o una programación de un libro de texto de los que utilizamos habitualmente y la pongas tal cual, porque tu programación tiene que ser personal, original. Entonces intenta buscar algo que la haga, pues eso, original. Y tercero, ojo con las unidades didácticas, vas a tener que poner la Table of Contents, los contenidos, un pequeño resumen de las unidades didácticas en tu programación, y te recomiendo que tengan un hilo conductor para luego poder desarrollarlas y poder exponerlas muchísimo mejor ante el tribunal. Porque aunque estos son las bases, ¿por dónde empiezo? Es la pregunta que te he hecho al principio. Recuerda que todo esto lo vas a leer delante del tribunal. Tengo algún vídeo sobre ello, te lo dejo por aquí enlazado, y si quieres que hable más en profundidad de este tema, no dudes en decírmelo. Pero creo que ya tienes mucho trabajo por hacer y muchas cosas por las que empezar. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, no dudes en darle a like y comentarme por aquí abajo tus dudas, sugerencias o cualquier cosa que creas relevante para esta tribu. Además, te invito a suscribirte al canal para no perderte nada de nada. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. ¡Únete!